están, participantes? Vamos a continuar con nuestro avance de contenidos. En esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 5, que lleva por título Elementos y compuestos químicos. Elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Los elementos químicos son las sustancias más sencillas que se conocen, no se pueden descomponer químicamente en otras. Están constituidas por átomos de la misma clase, es decir, por átomos que tienen el mismo número atómico. En cambio, los compuestos están constituidos por dos o más clases de átomos. Aquí en la gráfica podemos observar que los elementos, fíjense, están formados por átomos del mismo elemento. Es decir, aquí tengo el elemento hidrógeno, que está formado por una molécula de hidrógeno que consta de dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el elemento está constituido por átomos de la misma clase. Si observamos los gráficos, son de la misma clase, ¿no? Tienen el mismo color, el mismo tamaño y ambos son hidrógenos. A eso se le denomina elemento. Aquí tenemos otro ejemplo. El oxígeno. El oxígeno o una molécula de oxígeno está conformado por dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es elemento. Cuando todos los átomos son iguales, ya son del mismo elemento, eso es un elemento. En cambio, el compuesto está formado por dos o más elementos. En este ejemplo tenemos al agua. El agua está formado por el elemento hidrógeno y por el elemento oxígeno. Fíjense, ya no son los mismos, estos tres átomos ya no son el mismo, ¿no? Aquí tengo dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Esto es el compuesto agua, ya no es elemento. ¿Por qué? Porque aquí ya hay aquí hay dos elementos, ¿no? Y para formar un compuesto necesitamos dos o más elementos. Esa es la diferencia entre elementos y compuestos. Vamos a ver las clases de elementos. Dentro de los elementos tenemos a los metales, a los no metales, a los anfóteros y a los gases nobles. Estas son las clases de elementos, ¿ya? Les repito, tenemos 4 clases de elementos que son metales, no metales, anfóteros y gases nobles. ¿Qué son los metales? Los metales son sólidos a excepción del mercurio, que es líquido. Casi todos tienen color blanco argentino brillante, el color de la plata. Pero el oro es dorado y el cobre es rojizo, ¿no? Esas son las excepciones. Son buenos conductores del calor y de la electricidad. Entonces, los metales, por lo general, son sólidos a excepción del mercurio, que es líquido, y tienen el color blanco argentino brillante, ¿no? A excepción del oro, que es dorado, y del cobre, que es rojizo. Los demás tienen ese color blanco argentino brillante, ya el color de la plata. La característica de los metales es que son buenos conductores del calor y de la electricidad. Otra clase de elemento son los no metales. Son sólidos como el carbono, azufre, fósforo y yodo. Gaseosos como el oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor. Y hay uno líquido que es el bromo. Son malos conductores de la electricidad a excepción del grafito, que es una variedad del carbono. Entonces, la característica principal de los no metales es que son malos conductores de la electricidad. Además, que los no metales son sólidos, ¿no? Carbono, azufre, fósforo y yodo, sólidos. Son gaseosos, oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor. Y tenemos un solo no metal que es líquido, que es el bromo. ¿Ya? Esas son las características de los no metales.
Otra clase de elementos son los anfóteros, también llamados metaloides o semimetales. Son los que se comportan en ciertos aspectos como metales y en otros como no metales. Se los estudia en ambos grupos, metales y no metales. Por ejemplo, el bismuto, el cobre y manganeso, entre otros, ¿no? Entonces, los anfóteros se comportan en algunas ocasiones como metales y en otras ocasiones como no metales. Es por eso que se los estudia en ambos casos, ¿no? En ambas tablas. Entran en la tabla de metales y también en la tabla de no metales. Otra clase de elementos son los gases nobles. Son gases nobles el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y aganezón. Esos son los gases nobles. Sus átomos tienen configuración estable, o sea que presentan 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Ya? Entonces tenemos que conocer cuáles son los gases nobles. En sus cartillas tenemos la actividad 5.1 que indica: para aprender el arte de escribir fórmulas químicas, copia la siguiente tabla de números de oxidación en tu cuaderno y memorízalas, ¿ya? Para poder escribir los diferentes compuestos químicos con sus respectivos nombres, es importante que nosotros aprendamos la tabla de metales y la tabla de no metales, como también los anfóteros, ¿ya? Entonces, les repito, como actividad número 5.1, ustedes tienen que copiar en su carpeta de actividades la tabla de metales y la tabla de no metales. Pero no solo tienen que copiarlo, sino que también tienen que aprender, ¿no? El nombre, su símbolo y su valencia. Eso tienen que aprender. Por ejemplo, yo tengo que saber que plata, su símbolo es Ag y su valencia es +1, ¿ya? Y está en la tabla de metales. Eso yo tengo que saber. En el caso de los no metales igual, tengo que saber todos los no metales y los anfóteros. Ya, por ejemplo, yo tengo que saber que el oxígeno es un no metal, que su símbolo es O y que su número de oxidación o su valencia es 2 negativo. ¿Ya? Entonces tenemos que ir aprendiendo. Les repito que esto es importante para que nosotros podamos escribir las fórmulas, ¿ya? Escribir las fórmulas, escribir los compuestos con sus respectivos nombres. Aquí también tenemos lo que es el oso y el ico, ¿no? Cuando la valencia es mayor es ico y cuando la valencia es menor es oso. Ya eso vamos a ver más adelante, pero por ahora debemos saber el nombre, el símbolo y su valencia. Compuestos químicos, ¿no? Hasta ahí hemos hablado de los elementos químicos. Ahora vamos a hablar de los compuestos químicos. ¿Qué son los compuestos químicos? Son sustancias químicas que resultan de la combinación de 2 o más elementos. Es decir, yo voy a tener un compuesto cuando combine 2 o más elementos. En un principio les hablaba del agua. El agua está compuesto por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno, ¿no? H2O, esa es su fórmula del agua, porque tiene 2 moléculas de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. También existen clases de compuestos y hay 2 principales clases de compuestos, que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son los que llevan carbono en su composición. Abundan en los organismos vivos, pero también se obtuvieron otros que no existen en la naturaleza, como los plásticos, fibras sintéticas y cauchos artificiales, ¿ya? Entonces, los compuestos orgánicos, les repito, se caracterizan porque tienen carbono en su composición. Tienen el elemento carbono en su composición. En todos los seres vivos abunda lo que son los compuestos orgánicos
y además el hombre ha logrado sintetizar estos compuestos orgánicos y ha fabricado los diferentes plásticos que conocemos. Todo lo que es plástico es compuesto orgánico, ya sea una bolsa, ya sea una silla y demás plásticos que hay en el mundo, un plato desechable, un vaso, todos esos son compuestos orgánicos. Otra clase de compuestos son los compuestos inorgánicos, que son los compuestos que vamos a estudiar durante este curso, ¿ya? Y son los que forman todos los no metales y los metales, exceptuando el carbono. El carbono está en la tabla de no metales, ¿no? Pero a excepción de este carbono, todos los compuestos que tienen metal y no metal en su composición son compuestos inorgánicos. Clasificación de los compuestos inorgánicos. Por su composición, son los principales los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Entonces, por su composición, los compuestos inorgánicos se clasifican en óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Los óxidos contienen un elemento cualquiera unido a un oxígeno. Existen oxígenos metálicos y no metálicos. Ejemplos de óxidos metálicos: el óxido de calcio, el óxido de aluminio, ¿no?, con su respectiva fórmula, ¿no?, con su respectiva notación. También existen los óxidos no metálicos, como el dióxido de carbono, el trióxido de azufre, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo reconozco a un compuesto inorgánico que es un óxido? Cuando tiene oxígeno en su composición. Si un compuesto tiene oxígeno en su composición, entonces estamos hablando de un óxido, ya sea un óxido metálico o un óxido no metálico. Otra clase de compuestos son los hidróxidos. Los hidróxidos contienen un metal, ion positivo, unido a un ion negativo, y a esto se lo denomina hidróxido, ¿ya? Ejemplos, aquí tenemos un ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, para reconocer yo a un hidróxido, tengo que observar esto, el hidróxido, ¿no? También se lo conoce como oxidrilo. Es el oxígeno unido al hidrógeno. Si yo en un compuesto veo esto, un oxígeno unido a un hidrógeno, entonces estoy hablando de un hidróxido, ¿ya? De un hidróxido. De esa manera yo reconozco a un compuesto inorgánico hidróxido. Otra clase de compuestos son los ácidos. Los ácidos contienen hidrógeno unido a un no metal o bien a un metal acompañado de oxígeno. Ejemplos: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿no? Si observamos las fórmulas, para reconocer a los ácidos solamente tiene que estar el hidrógeno, ya sea un hidrógeno unido a un metal o un hidrógeno unido a un no metal. Si yo veo al hidrógeno, ¿no?, entonces estoy hablando de un ácido. Pero si mi hidrógeno está unido a un oxígeno, entonces estoy hablando de un hidróxido. Entonces eso debo tener cuidado. Y la última, que serían las sales, otra clase de compuestos, contienen un metal unido a un ion halogénico. Ejemplos: cloruro de sodio o sal común, sulfato de potasio, ¿no? Entonces, si yo quiero reconocer a una sal, dice que contienen un metal, ¿ya?, unido a un ion halogénico, es decir, unido a un no metal, ¿ya? Si yo veo un metal unido a un no metal, entonces automáticamente estoy hablando de las sales. Debo saber reconocer esta clasificación por su composición. Otra clasificación es por el número de elementos. Los compuestos se clasifican en binarios, ternarios, cuaternarios,
quinquenarios, ¿no? ¿Cuáles son los compuestos binarios? Son los que tienen dos elementos, por ejemplo el agua. Entonces, fíjense, en el agua, que su fórmula es H2O, yo tengo el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Tengo dos elementos, por lo tanto estoy hablando de un compuesto binario. En el caso de los compuestos ternarios, que contienen tres elementos, por ejemplo el hidróxido de sodio, aquí está su fórmula del hidróxido de sodio, es aquí está el sodio, Na sodio, oxígeno, otro elemento, e hidrógeno, otro elemento. Por lo tanto, tengo tres elementos, entonces estoy hablando de un compuesto ternario, ¿no? Un elemento sodio, el otro elemento es el oxígeno y el tercer elemento es el hidrógeno. Cuaternarios. Los cuaternarios son los que tienen cuatro elementos, por ejemplo el sulfato de sodio y potasio. Fíjense, aquí está cuatro elementos. Tengo el sodio, el potasio, el azufre y el oxígeno. Esos son mis cuatro elementos. Y también tenemos los quinquenarios, que son los que tienen cinco elementos, por ejemplo el fosfato de amonio y manganeso. Entonces fíjense, esta es su fórmula. Tengo el manganeso, tengo el nitrógeno, tengo el hidrógeno, tengo el fósforo y tengo el oxígeno. Entonces aquí están mis cinco elementos. En ese caso es un compuesto quinquenario. Otra clasificación es por su constitución estructural. Se clasifican en moleculares e iónicos. ¿Cuáles son los compuestos moleculares? Son los que están constituidos por moléculas eléctricamente neutras. Cada molécula es un grupo independiente de átomos unidos entre sí. Son compuestos moleculares el agua, los óxidos no metálicos y los ácidos. Ya en la última parte está la clave, que son los compuestos moleculares, son los que están eléctricamente neutros y para poderlos reconocer son el agua, los óxidos no metálicos. ¿Recuerdan cuáles eran los óxidos no metálicos? Son los que tienen oxígeno unido a un metal. Esos son los óxidos no metálicos, a un no metal, perdón. Y los ácidos son los que tenían el hidrógeno, ¿no? Entonces, si yo veo un oxígeno o un óxido no metálico y un ácido, entonces estoy hablando de compuestos moleculares, ¿no? Por su constitución estructural también tenemos los que son los compuestos iónicos. Son los que están constituidos por iones. Cada ion es un átomo o un grupo de átomos cargado de electricidad positiva o negativa. Son iónicos todos los compuestos que llevan algún metal, o sea, los óxidos metálicos, los hidróxidos y las sales. Entonces, si yo quiero reconocer a un compuesto iónico, aquí en el final igual está la clave. Dice que los compuestos iónicos son los óxidos metálicos, los hidróxidos y las sales, ¿ya? Entonces, en resumen, los compuestos iónicos son los que van a tener a sus átomos cargados, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Cargados eléctricamente, sean positivos o negativos. A eso se lo denomina compuestos iónicos. En cambio, los compuestos moleculares, sus elementos van a estar neutros, es decir, no van a tener carga eléctrica. En la cartilla tienen la actividad 5.2 que dice clasifica los siguientes compuestos según correspondan, ¿no? Y tenemos la tabla. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo tienen que hacer esta actividad. Por ejemplo, aquí yo tengo un compuesto, ¿no? El hidróxido de litio. En este caso, este compuesto, por su composición, ¿no? Recordemos, por su composición están los óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, ¿no? Entonces, si yo veo aquí el oxígeno unido a un hidrógeno, entonces estoy hablando de un hidróxido, ¿ya? Por su composición, este compuesto es un hidróxido.
Por el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene este compuesto? Tiene el litio, tiene el oxígeno y tiene el hidrógeno. Tiene 3. Por lo tanto, es un elemento, es un compuesto ternario, ¿no? Por su constitución estructural, ¿no? Recordemos, los hidróxidos son compuestos iónicos, ¿no? Este es un hidróxido, por lo tanto va a ser un compuesto iónico, ¿ya? Entonces así tenemos que ir realizando los demás. Uno más vamos a tomar como ejemplo. Aquí tengo el óxido de sodio, ¿no? El sodio unido al oxígeno. Entonces, por su composición, recordemos, por su composición son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. En este caso estoy hablando de un óxido porque aquí está, ¿no? Aquí está el oxígeno unido a un metal. Entonces, incluso podría decir que es un óxido metálico, pero con que lo pongan óxido está bien. Por el número de elementos, ¿cuántos elementos tiene este compuesto? Tiene 1, 2, entonces es un compuesto binario. Por su constitución estructural, es iónico. Esa sería la clase de hoy. Gracias por su atención. Cualquier duda, consulta, lo pueden realizar a través de mi número de WhatsApp.